medición. Y ahora vamos a ver un tema en el cual es muy importante en esta fase, que es validar nuestros sistemas de medición. Recuerden que en los proyectos de Seis Sigma analizamos información, analizamos datos. Entonces, cuando hacemos el análisis de los datos, es muy importante validar la fuente de los datos. Esto significa qué confianza tenemos de los datos. Entonces, aquí lo que vamos a medir o lo que vamos a evaluar es la confianza de los datos. Como por ejemplo, si ustedes leen una noticia, ¿verdad? En Internet. Y pues vamos a suponer que ahorita, no sé, ¿qué hay ahorita así en boga? Pues ahorita lo de, ¿verdad? Ahí el conflicto, ¿verdad? En Israel. Entonces, no es lo mismo leer una noticia que venga, no sé, del TV y Novelas, del TV Notas, del sopitas.com, a leer una noticia que a lo mejor viene, no sé, de un diario prestigioso, ¿verdad? New York Times, etcétera. Y aún así dudas, ¿verdad? O sea, hay que ver la fuente. Esto más o menos es lo mismo. Cuando vamos a ver este tema, vamos a validar la confianza de nuestros datos. ¿Qué tan confiables son nuestros datos para realizar una medición? Entonces, estadísticamente, ¿cómo se mide esto? Con el MCA, el análisis del sistema de medición. Una herramienta muy importante para validar la información, los datos. Entonces, vamos a empezar aquí con los objetivos de la fase de medición. Vamos a ver, ahorita es sabarito, entonces vamos a empezar con Julio César. ¿Me puedes ayudar, por favor? Objetivos de medir. Buen día, sí. Adelante. Dice, Bien. dice, en esta etapa tenemos que asegurarnos de nuestros datos, si nuestros datos son confiables, y a partir de eso tendremos que definir la línea base de nuestro proyecto. Algunos de los objetivos de la etapa de medición son validar el sistema de medición, validar la normalidad de datos, determinar la estabilidad, determinar la capacidad actual del proceso. Tenemos que asegurar esto antes de avanzar. Bueno, fíjense bien, aquí ya nos habla de todos los temas que vamos a ver en el tema, en la medición, y uno de ellos es validar el sistema de medición. Validar la normalidad de los datos, ya lo vimos. Determinar la estabilidad del proceso, el estudio de Z o el CPK, ya lo vimos en la sesión pasada. Y eso de determinar la capacidad actual del proceso, también ya lo vimos, que es si tenemos un problema de centrado o dispersión o ambos. Pero si se fijan, lo que no hemos visto es validar el sistema de medición. Entonces, ¿qué significa? Hagan de cuenta que nosotros tenemos una curva de la distribución de mis datos. Con esto validamos la normalidad, validamos el Z o la CPK, el Z-bench, las partes por millón. Bueno, le llamamos la probabilidad de falla. Todo eso ya, y vimos si el problema era de media o dispersión o ambos. Eso ya lo vimos. Pero se han preguntado, cuando nosotros tomamos datos para hacer todos estos cálculos, nosotros teníamos datos. Estos datos me daban una media del proceso, me daban una desviación estándar del proceso y me daban un tipo de distribución, ya sea normal o no normal. Aquí la pregunta es, estos datos que fueron medidos de una variable, llámenle la variable que quieran, ¿sí? ¿Qué tanto confiaban en estos datos a la hora de estar haciendo la medición? O sea, ¿qué tan confiable era la data para hacer estos cálculos que aquí vienen? Y ya los vimos.
¿Qué pasa si estos datos medidos son el sopitas.com o es el TV Notas o el TV Novelas? Yo quiero datos que vengan de, no sé, de un laboratorio prestigiado, una universidad prestigiada, ¿verdad? De un instituto científico, para saber si mis datos están bien medidos. Entonces, eso es lo que no hemos visto. Como Seis Sigma trabaja con datos, tenemos que analizar datos. Eso es lo que estamos aprendiendo en el curso. Pero también hay que preguntarse, ¿qué tan confiables son estos datos? La confianza de la data. Y una frase en Seis Sigma, bueno, no sé si Seis Sigma, la verdad, este, dice que si tus datos son basura, tus conclusiones son basura. ¿A qué se refiere con esto, Enrique? Es decir, si mis datos son basura, mis conclusiones son basura. Sí, claro que, bueno, los datos pues, no nos van a servir porque pues no son certeros, ¿no? O sea, y si no tenemos pues datos pues, que puedan darnos la información o la información como verídica, por así decirlo, pues al igual tu resultado va a ser igual. O sea, no tenemos como cómo validar o cómo pues sí, algo así que literalmente, si no son datos buenos, pues al igual tu resultado no va a ser el deseable. ¿Ok? Entonces, pues bueno, básicamente es correcto. Es correcto. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú puedes ser un excelente analista. Ustedes se van a certificar como Greenbelts y van a saber estudios de capacidad de proceso, estudios de normalidad, pruebas de hipótesis, diseño de experimentos, gráficas de control. Y ustedes son unos excelentes analistas. Y eso es bueno. Pero resulta que a ti te dan datos para analizarlos. Y si tú no validas los datos para analizarlos, lo que puede suceder. Digo, no pegué la imagen, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que puede pasar esto. ¿Sí? Entonces, andaba buscando una imagen donde nos hace ver bien y estamos no muy bien, ¿verdad? Hagan de cuenta que está pasando esto, ¿verdad? Los famosos objects in mirror are closer than they appear. No sé si han visto esa imagen donde uno se ve más lejos o uno se ve más cerca, la imagen de los retrovisores. En realidad esa imagen no es la correcta, pero así nos estamos viendo. Estaba buscando una imagen un poquito buena, algo como esto. Hagan de cuenta que este es el original, esta es la data. Entonces la data está mal, no viene de una fuente confiable, quiere decir que está mal medida. Eso es lo que representa tener un mal sistema de medición, ¿verdad? ¿Quién estaba? Enrique, adelante, pregunta. Sí, entonces, ¿en qué nos podemos basar para saber o validar que nuestros datos no están, no son malos? ¿Es con todo lo que ya vimos? O sea, validar la normalidad y determinar la estabilidad. ¿O hay alguna otra manera en la que nos diga que nuestros datos son confiables? No, pues es precisamente este tema que vamos a ver, el R&R, el análisis del sistema de medición, Ah, de es acuerdo. lo que vamos a ver. O sea, todo esto que ya vimos cumplió un supuesto
¿Y cuál fue el supuesto? Que mis datos venían de una fuente confiable, o sea, mis datos eran confiables. O sea, había validado el sistema de medición, en pocas palabras, pero eso yo no se los había dicho. Lo daban por un hecho, agarraban el copy-paste de Excel, lo metíamos a Minitab y nadie levantó la mano y me dijo, oye, Carlos, ¿pero esos datos son confiables? Digo, no tenían por qué hacerlo, ¿verdad? Pero si hubieran cuestionado, oye, Carlos, ¿y esos datos cómo sé que son confiables? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nuestros datos no son confiables, puede ser que estos datos que me dieron esta media, que me dieron esta desviación estándar, que me dio este tipo de distribución, y luego ya cuando lo llevamos cuando hice el cálculo de la capacidad de proceso, ¿quién te dice que esos datos, vamos a suponer que yo saqué esta curva con estos límites? ¿Cómo es este proceso? ¿Bueno o malo? ¿Mm? ¿Quién quiera opinar? ¿Es bueno o malo? Es bueno. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno, Sí. puede ser hasta niveles de 6 sigma. Pero ¿qué pasa? Que yo no validé la información, yo no validé la data. Y resulta que validando la data, pongo los mismos límites y resulta que este proceso no era así, era así. Entonces, este ya no es un proceso bueno. ¿Qué cambió de aquí a acá? Que aquí teníamos los datos sin MCA, o sea, sin análisis del sistema de medición, y aquí yo tenía los datos ya con MCA, con análisis del sistema de medición. Es decir, que en realidad sí tenía falla. La falla era por media, aunque también puede ser falla por dispersión. ¿Sí se fijan? Entonces, estos datos, con esta data venía del sopitas.com, del TV y Novelas, del TV Notas, y acá ya con datos del Instituto Científico vayan ustedes a saber que la Universidad de Harvard, la Universidad de la que sea. Entonces ya los datos cambian. Entonces, mi valor de Z, mi conclusión del proceso cambia cuando ya validé con datos confiables. Ahora, también puede ser al revés, ¿eh? ¿Qué significa? Que tú puedes tener un proceso muy malo y cuando validas el sistema de medición resulta que el proceso no era tan malo. Entonces, lo que vamos a hacer en este tema. En este tema vamos a validar el sistema de medición. No vamos a cuestionar el proceso. El proceso puede ser bueno, malo, regular, pésimo, clase mundial, excelente, basura, pero ese es el proceso. Aquí lo que vamos a validar es si los datos están bien medidos. O sea, vamos a cuestionar a la medición. ¿Eh? Hay que tener cuidado con eso. Yo puedo estar tomando datos ahorita actuales de mi proceso en sus líneas de producción, en sus procesos o en su producto, y esos datos pueden estar mal. Amén de cómo esté el proceso, amén de cómo sea el valor de Z, porque no han validado el sistema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, validar el sistema de medición. No vamos a cuestionar si el proceso es bueno, malo, regular o pésimo. Vamos a cuestionar si la medición es excelente, buena, mala, regular, pésima, en pocas palabras. ¿Sí? Imaginen este ejercicio, si esta es tu capacidad de proceso, sin MCA, entonces sin MCA estás en problemas. Pero ¿qué pasa? Que cuando validas el sistema de medición y esto es con MCA, resulta que tu proceso era muy bueno, pero lo estabas midiendo mal. Entonces, por eso es importante cuestionar el sistema de medición.
Cuando vemos el sistema de medición, a esto se le llama MCA, Measurement System Analysis, y vamos a tener dentro del mismo MCA, vamos a tener una herramienta que se llama el Gauge R&R o el Gauge RIR, R&R en inglés. Entonces, lo que va a hacer es validar la precisión de la medición. Entonces, fíjense bien, vamos a ver primero variable continua, o sea, variable de medición. Entonces, el tipo de variable es una variable de medición. Entonces, vamos a tener una vertiente que se llama la precisión. La precisión de la medición. La herramienta que vamos a validar para, en este caso, ver si la precisión es buena, se llama Gauge R&R. Ya después vamos a validar la exactitud. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es la precisión y otra cosa es la exactitud. Pero ambas las vamos a validar. Cuando lleguemos al apartado de datos discretos o por atributos, ¿sí? No se llama gauge, ¿eh? Tiene otro estudio, se llama estudio de concordancia. Con los valores del coeficiente kappa también vamos a validar que en este caso la concordancia sea buena. Pero eso es ya cuando veamos datos por atributos. Entonces, pues obviamente, con eso nosotros vamos a validar el sistema de medición. Eric, ¿me puedes ayudar? El propósito del MCA. Ahí, please, Eric. Sí, claro. Adelante. El propósito del MSA es proporcionar un método objetivo para analizar la validez del sistema de medición. Los objetivos de este apartado son identificar y comprender los componentes de la variación de la medición, usar Minitab para realizar un estudio gauge RIR, aprender a desarrollar un gauge RIR para datos discretos, entender la importancia del gauge RIR a través de la práctica e identificar oportunidades de mejora. Ok, bueno, entonces identificar y comprender los componentes de la variación de la medición. ¿Qué quiere decir? Que la medición es un proceso. Y habíamos dicho en el curso que todo proceso tiene variación. Si la variación es un proceso, si la medición es un proceso y todo proceso tiene variación, por ende la medición tiene variación. A esta variación le vamos a llamar error de la medición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día sí es un error. Porque yo puedo decir un día 3.629, o bueno, me voy a ir a un caso más práctico. Puedo decir 3.1416, el valor de pi. Pero llega un ingeniero y me dice, no, ese es el valor de primaria. Entonces, el valor correcto es 3.1415927. Y luego puede llegar un matemático y me dice, no, no es el valor de pi. O bueno, primero un científico. Y a lo mejor el científico me dice 3.1415927. Bueno, los otros números no me los sé, los estoy inventando. Vamos a ponerle 803. Eso dice el científico. ¿Pero qué dice el matemático? No, estás mal. Es 3.1415927.806.1047. Entonces, allá hay discrepancias porque pues el valor de pi tomar miles de decimales, ¿no? ¿Sí? Qué padre que fuera un entero, ¿verdad? Más fácil. Para efectos prácticos, nosotros decimos 3.1415.927. Si estamos en primaria, pues es 3.1416. Pero al final del día, si yo los pongo a medir la relación diámetro, ¿sí? Contra el perímetro, ustedes me pueden obtener mediciones diferentes.
para calcular el valor de pi. Estamos midiendo algo. Estamos midiendo una constante que está relacionada entre el diámetro y el perímetro. Sí, esa es la relación. Entonces, pues bueno, tener cuidado porque al final del día vamos a tener un error de la medición. Obviamente esto lo vamos a hacer con Minitab y eso se le llama gauge R&R. En inglés la palabra es gauge R&R. Y lo vamos a ver para equipos de medición. Aquí habla de datos discretos gauge R&R. Es lo mismo, nada más que no, propiamente no se le dice gauge porque no mides en datos discretos. En datos discretos es el famoso pasa, no pasa. O el famoso excelente, bueno, regular, malo. ¿Sí? Obviamente, si el error de la medición es muy grande, pues estamos mal. Entonces hay que identificar las áreas de oportunidad de mejora. Eso es lo que tenemos. Aletia, ¿me ayudas? ¿La metodología Six Sigma? La metodología Seis Sigma está basada en la idea de tomar decisiones basadas en datos. Los datos que alimentan esta decisión hacen que el proceso sea confiable. Las decisiones basadas en datos no confiables no son diferentes a las decisiones tomadas sin tener datos. Podemos o no podemos confiar en los datos que estamos viendo al tomar una decisión. Ok, entonces fíjense bien. Las decisiones basadas en datos no confiables no son diferentes de las decisiones tomadas sin tener datos. Lo que les decía, si tus datos son basura, tus conclusiones son basura. Porque no hemos validado la fuente de los datos. O sea, la confianza de los datos. ¿Sí? Yo a veces cuando voy a dar asesorías, que hay un problema, una bronca, le llaman los famosos bunkers o war rooms. Entonces, pues hay muchas variables que veo que los estudios de medición te dicen que el CPK es malo. O el valor de sigma, Z. Y obviamente la probabilidad de falla es muy alta. Entonces, muchas veces lo primero que tenemos que hacer es validar el sistema de medición para ver si los datos son confiables o no. El famoso gauge R&R y el estudio de exactitud. Y yo les puedo asegurar que entre un 10 y 15% de los proyectos que he asesorado o de los asesorías que he dado en el Gemba, en las empresas, tenían que ver con el sistema de medición, que no estaba bien. Primero, a veces no lo calculaban, daban por hecho que los datos eran confiables, o a veces la metodología del R&R estaba mal hecha. Entonces, se solucionaba el problema del R&R o del sistema de medición y gran parte del problema se solucionaba. O sea que había falsos negativos. Ahorita adentramos a eso. ¿Esto qué les quiero decir con esta estadística del 10 al 15% de los proyectos? Quiere decir que muchas veces, arreglando el sistema de medición, arregla el problema. No es poca cosa esa cuestión. Ahora, no quiere decir que arreglando el sistema de medición arregles todo, pero puede ser una parte de ello. Y es lo que vamos a ver aquí. ¿Quién nos dice que el día de lunes, el lunes es puente, el martes, ¿verdad? Esperemos que les hayan dado el día, eso espero. ¿Quién dice que el martes, cuando veamos este tema, ustedes se ponen a hacer bien el R&R y resulta que el problema que están teniendo en el proceso era porque el sistema de medición no era confiable? Puede ser, ojalá, ¿verdad? Para que luego no le salgan con las frases de que yo tengo otros datos, ¿verdad? Hay que buscar el sistema de medición, la fuente de la medición.
¿sí? Entonces, si la metodología Six Sigma está basada en la idea de tomar decisiones en base a datos, valida tus datos. Valida la confianza de tus datos. ¿Sí? Pedro, ¿me ayudas, por favor, Pedro? ¿El Sí, fundamento? ¿me escucho? Sí, sí. El fundamento de cualquier proyecto Six Sigma es la medición. El estudio del gauge R&R es un método usado para analizar un sistema de medición, para determinar la cantidad y el tipo de variación, error. Cuando se mide algo, gauge, es cualquier dispositivo usado para obtener mediciones. ¿El sistema de medición es lo suficientemente bueno para recolectar datos? El estudio de gauge R tiene la respuesta. Bueno, entonces, el estudio del gauge R&R es un método. Cuando hablamos de un método, es una serie de pasos para realizar algo, o sea, es un proceso. Y está usado para analizar el sistema de medición, determinar la cantidad y el tipo de error. Aunque aquí le llaman variación, es correcto llamarle variación, pero también es correcto llamarle error de la medición. Porque al final del día el error de la medición te produce una variación. Si el error de la medición no existiera, la variación sería cero. O sea, la desviación estándar del error de la medición sería cero. Pero eso no existe, porque como la medición es un método, el método es un proceso. Y todo proceso tiene variación. Es decir, los sistemas de medición tienen error de la medición. Cuando hablamos del concepto del gauge, es cualquier dispositivo usado para obtener mediciones. Si yo hoy quiero checarme la temperatura, pues agarro un termómetro y ese es un gauge. Un termómetro es un gauge. ¿Sí? Luego, si quiero checarme la presión, pues agarro, ¿verdad? Esto es para medir la presión, ahorita se me va médica, me va el nombre y ese es un gauge. O tengo el smartwatch y el smartwatch me puede medir la presión. Ese es un gauge. Quiero ver la hora. Ahorita agarro mi reloj y mi reloj dice que son las 9. Ese es un gauge. Porque con eso estoy midiendo el tiempo. El tiempo se mide, no se cuenta, por cierto. Entonces, ¿sí? En la industria, pues puedo agarrar un vernier y ese es un gauge. Puedo agarrar un amperímetro para medir un voltaje o una corriente. Ese es un gauge. Entonces, el gauge es cualquier dispositivo usado para obtener mediciones. Entonces, por ejemplo, Manuel, ¿sí está Manuel o no está? Ah, sí está. Manuel, dame ejemplos de gauge en tu empresa que los uses ya sea como para medir el proceso o medir el producto. Bueno, tenemos gauges, de hecho son para medir fuga. Bueno, en este caso hacemos este, pruebas de vacío para comprimir los compuestos, los materiales compuestos. Entonces, en este vacío necesitamos medir la fuga que tengan las bolsas de los materiales compuestos. Y ahí tenemos que medir bueno, la cantidad que fuga en 5 minutos. Ujú. eh, Es que la, mides un flujo. ¿Mande? Mides un flujo. Ajá, Ok, una pérdida de presión o un flujo o vacío, ¿verdad? sí. Ese es un gauge. ¿Algún otro? Ah, también tenemos termostatos que le llaman, creo. Son para medir la temperatura. Uno es para medir la temperatura ambiente y el otro es para medir la temperatura dentro de hornos. Sí, bien. Ahí son las dos cosas. El termostato mide y regula
a su vez, ¿verdad? Ujú. Regula la temperatura, entonces, y el mismo regulador trae un termómetro. O sea, al final del día eso es un gauge. ¿Sí? Por ejemplo, en tu caso, Aletia, dame ejemplos de gauge que uses ahí en Bueno, toda la cuestión de los racks. nosotros, bueno, el principal, ahora sí como instrumento de medición que ocupamos, pues es el flexómetro por las dimensiones de los racks. Obviamente, pues sabemos que no podemos tener como esa exactitud. Sin embargo, para el habilitado de las piezas o de los materiales, utilizamos micrómetro o vernier, Ok, que ahí pues obviamente ya vamos midiendo o vamos haciendo un análisis de las piezas para ver si hay una repetitividad o tenemos que hacer un ajuste, por ejemplo, en las máquinas láser o en las cortadoras láser. de acuerdo, muy bien. Entonces, esos son unos gauge. Entonces, el gauge es cualquier dispositivo para obtener mediciones. Y es muy importante mencionar que muchos de estos gauge, la mayoría, tienen que interactuar. ¿Con quién? Con un operador. Porque, ¿qué hace el operador? El operador usa el gauge y obtiene una lectura, o sea, obtiene una medición. Entonces, aquí lo interesante sería saber, cuando validamos el error de la medición, que en este caso le vamos a llamar la precisión también, ¿sí? Si nosotros, para obtener una medición, tengo un gauge más un operador. Entonces, aquí tenemos que, o cuando hagamos el análisis, tenemos que ver quién pudiera ser el potencial causa que tengamos una lectura incorrecta. Se le llama lectura no confiable. Entonces, ¿es el gauge o es el operador? Aunque también puede ser una combinación de ambos, el gauge más el operador. Entonces, en este tema no nada más vamos a ver si el gauge RR es bueno o malo, o pasa o no pasa, ¿verdad? No, vamos a ver cuál es la causa. Si es el gauge, operador, o es una combinación de ambos. Es lo que... Entonces, ¿cómo está esto de la medición? Fíjense bien, aquí tenemos una figura que nos va a decir dónde está el problema. Si entendemos bien esta figura, ya le hicimos para entender qué es el RR. Fíjense bien, el sistema de medición es todo lo asociado con la toma de medidas. Gente, herramientas de medición, material, método, medio ambiente, etc. Pues vamos a empezar con esta caja. Esta caja se llama proceso. Entonces, para que tú tengas un proceso y le agregues valor, necesitas entradas. ¿Quiénes son las 6 entradas? Vamos a empezar con pueden ser las 5 M's. O bueno, las 6 M's sin tomar en cuenta la medición. Tienes materias primas, máquinas, mano de obra, insumos, métodos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tú aquí tienes entradas del proceso, así como hacemos el famoso score. Y aquí, ¿qué es lo que estás haciendo? Agregándole valor agregado. Y eso se llama proceso. Cuando tú procesas tus materias primas, tus insumos en unas máquinas con ciertos métodos, bla, 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 ¿qué obtienes? Obtienes esto, partes, o sea, producto. Muchas veces ya es producto terminado, otras es, ¿verdad? No necesariamente es producto terminado, sino que puede ser producto liberado en un proceso. A lo mejor todavía no es el producto terminado porque todavía le falta la pintura, o el acabado, o el maquinado, o qué sé yo. Pero bueno, supongamos que es producto terminado. Entonces, aquí es donde nosotros normalmente medimos el proceso. Y el proceso, vamos a suponer que hace esto. Ahí es donde sacamos la normalidad
Ahí es donde nosotros sacamos el estudio de Z-Bench, la probabilidad de falla o el CPK. Como ustedes gusten y manden. ¿Sí? Pero no, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero el proceso ahí todavía no termina en las partes, porque aquí en teoría las partes todavía no son medidas. Aquí estoy asumiendo al proceso sin validar el sistema de medición. Entonces, cuando tú haces el sistema de medición, aquí está el proceso de la medición. Measurement process. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Aquí tú tienes entradas. ¿Quiénes son las entradas para realizar las mediciones? Pues las partes manufacturadas. Entonces, ¿qué hace aquí el operador y el gauge? El operador más el gauge miden las partes. ¿Cuál es la salida de ese proceso? Son partes medidas. ¿Cómo se le llama? Observaciones, mediciones, datos o lecturas. Pueden tomar los mismos nombres. Obviamente datos pues son mediciones. También se le puede llamar observaciones. Pero fíjense bien, la campana de aquí de las partes, que es cuando todavía no validas el sistema de medición, hace esto. Entonces, la nueva campana no necesariamente es esta campana. Puede ser que en lugar de ser esa campana, sea esta campana. ¿Por qué? Porque aquí tienes la variación del proceso, o sea, las partes. Y aquí tienes dos, la variación de las partes más la variación de la medición. Entonces la campana ya toma otra forma. Puede ser que tome otra forma o la misma forma, pero ya tiene otra variación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la medición contribuye al error de la medición. Pero el error de la medición contribuye a la variación. Le llamamos la variación total. La variación total son las partes más el error de la medición. Entonces ya tenemos una segunda campana que se compone de dos, de las partes más la medición. ¿Por qué? Porque aquí es nada más de las partes, a esto se le llama la variación del proceso. Y las partes más la variación de la medición se le llama la variación total. Porque es la de las partes que viene de acá, viene del proceso, más el error de la medición. El error de la medición no puede ser cero, porque la medición es un proceso. Entonces nosotros vamos a tener esta formulita que dice la varianza total es igual a la varianza del proceso, o sea, las partes, más la varianza del sistema de medición, que también se le conoce como la varianza del error de la medición. Y esa sería esta campana de acá. Fíjense bien cómo la varianza total se descompone en dos. La varianza del proceso más la varianza del error y la medición. ¿Por qué digo varianza y no variación? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre varianza y variación? O varianza y desviación estándar. Ya lo vimos. ¿Qué es la varianza? ¿Mm? A ver, vamos a preguntarle. Roberto, ¿qué es la varianza? La variancia es la que da total y la variación es la que está dividida. Sacamos la raíz para sacándole la raíz a la variación. Ok, sí, exacto. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
O sea, la varianza es el cuadrado, la forma cuadrática de la desviación estándar. Pero fíjense bien entonces cómo dice la fórmula. La varianza total es la varianza de las partes más la varianza del RR. ¿Qué pasa si, acuérdense que nosotros no trabajamos, cuando combinamos con la media, no trabajamos con varianza, trabajo con la desviación estándar. Entonces, esta fórmula, si yo le quito y le saco la raíz cuadrada, me da la varianza, la desviación estándar total. La desviación estándar total es un Pitágoras, donde es la variación del parte a parte más la variación del RR. Ahí es como tener un Pitágoras. ¿Sí? Una variación es el proceso. Aquí ustedes, el proceso puede ser bueno, malo, regular, pésimo, excelente, clase mundial, Six Sigma, pero es el proceso medido por las partes. Y el otro es el error de la medición. O sea, la varianza del R y R. Ahorita vamos a explicar qué es R, esas dos R's. Pero sería la varianza del R y R. Entonces, esto es como un Pitágoras. Esto me voy a ayudar un poquito más con el diseño. Fíjense bien, es como un Pitágoras. Voy a dibujar imágenes. No es. Formas. Hagan de cuenta que tengo esto. Entonces, fíjense bien. Este cateto, ¿sí? Le voy a llamar la varianza parte a parte. O sea, esta es la varianza de las partes. Y luego voy a tener otro cateto, que es la de la medición o el error de la medición. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Yo lo que quiero es medir la variación total. Entonces, obviamente tengo que insertar el otro cateto y vamos a suponer que este es el error de la medición. Entonces, ¿quién sería la variación total? Sería la hipotenusa. Obviamente va a quedar así y tengo que recortar un poco esto. Entonces voy a tener un tercero que se llama la variación total. O de la fórmula. Ahí está. Como dice la fórmula, sería un Pitágoras. Ser un poquito más pequeño esta fórmula para que se entienda bien. Pregunta David, entendiendo eso del Pitágoras, ¿qué pensarías del sistema de medición? Bueno, malo, regular, pésimo, en base a el cateto de las partes y la hipotenusa, o sea, la variación total. ¿Qué pensarías del sistema de medición en ese triángulo rectángulo? ¿Mm? ¿Qué pensarías, David? ¿No, David? ¿Ya me escucho ahí? Sí, ya te escuchas. ¿Ahí me escucho? Sí, sí, te escuchas. Ok. La pregunta es, ¿qué pensarías del sistema de medición?
Pensaría que conservan cierta linealidad de acuerdo a la cantidad de partes que nosotros midamos. No. Bueno, independientemente de esa linealidad, luego vemos qué es eso. ¿Es bueno o malo regular la medición? Ve la fórmula, ve el triángulo rectángulo. ¿Quién le ayuda? David, Manuel, ¿qué pensarías del sistema de medición? ¿Bueno, malo, regular, pésimo? Con esas dimensiones. David, Puede ser que sea bueno, profesor, porque pues es asimétrico todo lo que se está viendo. bueno, está bien, piensas que es bueno. Santiago, ¿qué pensaríamos del sistema de medición, Santiago? Yo, yo creo que debe ser una línea recta, ¿no? Esta es una línea recta, la medición. No, pero horizontal. Pues es horizontal. Este es el cateto de la medición. ¿Habías estado entrando a clases, Santiago? Como no te tengo en mi lista. ¿Es tu primera vez que entras a clases? No, profesor, yo soy Kevin Santiago, entonces yo creo que a veces te confundo. Ah, Kevin, Kevin. Sí, sí, Kevin. Sí, perdón, Kevin. Es que eres Kevin Yo Santiago. estaba en Es todas que las me clases. cambian el nombre, digo, ay, yo ubico a Depende, Kevin. depende de donde lo tenga, en el computador o en el celular. No, no te apures. Entonces, conclusión, bueno, malo, regular, pésimo la medición. La medición entre más largo sea el cateto es peor. Bueno, es correcto. Entre más grande sea ese cateto, es peor. Entonces, ¿cómo consideras a la medición? ¿Buena, mala o regular en función de la variación total? Aquí está la variación total. Esta es la variación total. Esta es la variación. La medición tiene que ser buena para que la variación sea baja. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese cateto es muy grande, está mal. Es muy, es muy mal. No sé si se entienda por qué digo que es muy mal. ¿Por qué? Porque este cateto casi es igual a la variación de las partes. Entonces, la variación total es un Pitágoras. Es la variación de parte a parte más la varianza del R y R. Entonces, ahí la medición es muy mala. Porque el error de la medición es tan grande, esta es la longitud del cateto, como la de las partes. Si yo trazo esta, hago vertical esta línea, ahí llega, fíjense bien, la voy a señalar, ahí llega, ¿sí? Entonces, vean cómo más o menos llegaba como por acá. Pues, es muy mala, porque el error de la medición es tan grande como la variación de las partes. ¿Qué es lo que necesito hacer? Lo siguiente. Entendiendo de lo mismo, lo que necesito hacer es, obviamente, reducir el error de la medición. Entonces, agarro este cateto y lo disminuyo. Entonces, la hipotenusa, que es este valor, queda de esta forma.
Aquí me salió un poquito mal porque esto debe ser recto. Entonces, fíjense bien lo que pasa. El error de la medición ahora es esto. Esta sería ya la variación total. Pero ahora el error de la medición es mucho menor al error de las partes. Más bien, a la variación de las partes. La variación total ya no es esta. Esta hipotenusa ya no es esta hipotenusa en valor numérico. ¿Por qué? Porque disminuí el error de la medición. ¿Qué quiere decir? Que el error de la medición, lo ideal es que tienda a cero. Si tiende a cero, sería algo como esta imagen. Obviamente, digo que tienda a cero, no que sea cero. Cero no va a ser. Ahora, si por alguna razón pudiera ser cero, que eso no existe, entonces, ¿cómo se vería un RIR cero? ¿Y eso qué significa? Que la variación total y la variación de las partes, o sea, del proceso, son iguales. Significa que no hay error de medición. Si este es cero, entonces la variación total es igual a la variación. ¿Qué es lo que hemos asumido siempre? Que el error de la medición es cero cuando hacemos los ejercicios. Pero aquí lo ideal, ¿verdad? Que el error de la medición tienda a cero. Entonces, el que tienda a cero, que el proceso, o sea, las partes, prácticamente sea la variación total. Fíjense bien, si todavía mejoro este, lo voy a hacer todavía más pequeño. Vean lo que pasa. El Pitágoras se cierra más. Entonces, cada vez la variación de las partes es la variación total. Eso es lo que andamos buscando. Por eso les decía que si entendemos esta formulita, aquí lo estoy haciendo con el Pitágoras, se entiende mejor qué es lo que ando buscando en un sistema. Lo que ando buscando es que este tienda a cero. Si este tiende a cero, prácticamente la variación total es la variación de las partes, o sea, el error de la medición es muy pequeño. Ahora, si aquí lo estoy explicando con Pitágoras, ¿cómo lo explicaría ya en un proceso? Pues fíjense bien, voy a hacer lo mismo. No, creo que viene acá. Fíjense bien, aquí lo voy a explicar. Eso es con Pitágoras. Es lo mismo acá, pero con estadística. Entonces, fíjense bien, aquí yo tengo un proceso con una media de 1024. ¿Sí? Entonces, la media de 1024 más o menos, déjenme, para hacerlo un poquito más, quiero dibujar una línea. Bueno, la voy a hacer a mano, 1024. ¿Dónde está el 1024? Por aquí viene la media. No lo estoy inventando, aquí está el valor. Aquí viene la mu, igual a 1024. ¿Cuánto vale el más un sigma? Bueno, la desviación estándar vale 0.042. ¿Qué quiere decir? Que 1024 más un sigma sería 1028.2. O sea, más o menos por aquí. Si este es 1026, 27.5, más o menos por aquí vendría el más un sigma. Esta distancia sería el más un sigma.
O sea, una desviación estándar a partir de la media. Sería esta distancia. No lo explico esto, ya lo vimos. Entonces, esa sería la variación total. Obviamente, la variación total en una desviación estándar. Entonces, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta distancia que le estoy poniendo más un sigma, que la desviación estándar vale 0.04236, ¿sí? No se debe nada más al proceso, o sea, a las partes, a las 90 muestras, sino que también se debe al error de la medición. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de esta distancia, ¿sí?, es por las partes y cuánto es por el sistema de medición? Si yo a la hora de dibujar el Pitágoras, resulta que es algo como esto, entonces este sería el cateto de las partes y este sería el cateto de la medición. La variación total sería esta distancia que acabo de dibujar, el más un sigma. Pues yo lo que quiero es que esta variación de la medición tienda a cero. ¿Eso qué significa? Si esto tiende a cero, sin que no vaya a ser cero, no puede ser cero, ¿sí? Quiere decir que estas 90 muestras medidas, prácticamente la variación total es la variación de las partes, o sea, el proceso. Entonces, la fórmula que te dice que la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. La variación de las partes más la varianza de la medición. Entonces, si esto fuera más o menos así, ¿cómo dibujaría yo el error de la medición? Entonces, voy a cambiar de color nada más para que se entienda. Si esto se entiende, ya lo demás, lo que va a ser militar, es más sencillo de entenderlo, porque militar sí te muestra muchas cosas, muchos cálculos. Si esto es esto, hagan de cuenta que esta distancia que es más un sigma y vale 0.04236 al cuadrado. Entonces, si esto más o menos refleja esta proporción, quiere decir que en esta desviación estándar, probablemente este pequeño pedazo que estoy señalando en otro color de esta distancia es el error de la medición. Entonces, el error de la medición es pequeño respecto a la variación total. Si esto fuera así. Pero, ¿qué pasaría si no fuera eso? ¿Qué pasaría si el error de la medición es más grande? Algo como esto. O sea, este cateto es la medición, esta es las partes y esta es la varianza total. Entonces ahí sí ya estamos en problemas, porque el error de la medición ya es más grande. Entonces, esta variación que vemos aquí, el error de la medición, en lugar de ser esto, como esto, sería ya algo como esto. Quiere decir que el error de la medición casi es tan grande como la variación del proceso. Y eso me da la varianza total. Ahí ya estamos en problemas. Porque esta variación total, casi podemos decir que está en 50-50. 50 por el proceso, 50 por el error de la medición. Mal. Mal, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que el error de la medición sea tan pequeño que me produzca libre de falla. Entonces, fíjense bien. Si esto fuera cero, entonces esta es la variación total. El error de la medición fuera cero. Entonces, esta es la variación total, que sería lo mismo a la variación de las partes. Entonces, esta distancia que vemos aquí, ¿sí?,
toda sería la variación total, o sea, las partes. Pero eso no va a existir, no hay sistemas de medición que valgan cero. Por lo mismo que dijimos que la medición es un proceso. Pero eso es a lo que nos gustaría llegar. Entonces, si ustedes entienden esta fórmula, claro, falta descomponer qué es esa R y R, ahorita lo vemos. ¿Sí? Si entienden esa fórmula, ya la hicimos. Porque entendemos que el error de la medición debe ser cercano. Entonces, yo lo que quiero es que lo más que se pueda, este cateto tienda a cero. Para saber que lo que estoy midiendo son las partes. Y eso me va a dar la variación total. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Es importante que esto lo entendamos, porque ya cuando empezamos a hacer el R&R, vean todo lo que te da Roja Militar. Mucha información, muchos cálculos, mucha estadística. Pero el concepto es el mismo. Este que les estoy explicando. Por eso es importante entender. Varianza total es igual a la varianza de las partes más la varianza del error de la medición o la varianza del R y R. Bueno, ahora sí, vamos a ver de dónde viene ese concepto del R y R. Un estudio de gauge R y R es un método usado para analizar un sistema de medición para determinar la cantidad de variación error obtenido cuando se mide. Pues, ¿qué es lo que va a hacer el gauge R y R? El gauge R y R me va a medir este error que les estoy comentando. El error de la medición. Y lo va a comparar contra la varianza de las partes. Entonces, determina la variación y entre paréntesis le pone error cuando se mide. ¿Okay? Esa es la clave, que entiendan a la variación de la medición como un error. No le vayan a decir el error del proceso. Eso no existe. Existe es la variación del proceso. Pero cuando hablamos de la variación de la medición, ese es un error. Error de la medición. ¿Sí? Entonces vamos a ver de dónde viene la palabra R y R de dos vocablos. Repetibilidad más reproducibilidad. Entonces vamos a entender qué es la repetibilidad y qué es la reproducibilidad. ¿Quién no me ha ayudado a leer? Muy raro. Dice que estamos 14 y yo menos gente. Bueno, sí, aquí tengo dos. Enrique, adelante. Era para ayudarle a la lectura. Bueno, ok. Primero vamos a empezar con repetibilidad. Por favor, Enrique. Repetitividad. Variación de la medición cuando una persona usa el mismo instrumento para medir la misma parte. Bueno, ok. Variación. Cuando vean la palabra variación en sistemas de medición, automáticamente no duden en llamarle error. Error de la medición. ¿Sí? O sea, pueden llamarle variación, pero también pueden llamarle error. Error de la medición. Error. Le pueden llamar error. Error de la medición. Aquí el secreto es esto. Cuando una persona usa el mismo instrumento, o sea, gauge, para medir la misma parte. Ese es el concepto de la repetibilidad. La persona usa el mismo instrumento, mismo gauge, y mide la misma parte, pero es la misma persona. Entonces, fíjense bien, voy a agarrar una figurita de Google, ¿sí? Y luego midiendo una flecha. Voy a agarrar una figurita donde veamos a un operador midiendo una flecha. Ese. Ah, caray, me mandó a un... Bueno, no importa.
Quiero nada más la imagen donde va a medir el proceso. Estoy buscando nada más donde está haciendo la medición. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué es la repetibilidad? Es esta persona que no sabemos su nombre. ¿Sí? Vamos a suponer que es David. Y está midiendo con este. Este es un vernier de interiores. Creo que así se llama, ¿verdad? Bore gauge o vernier de interiores. Alguien que me pueda decir, sí, sí, al final mide una flecha, un diámetro. Entonces es un gauge, un bore gauge de interiores, o sea, mide diámetros. Clio también puede medir longitudes. O Bueno, sea, yo lo conozco como micrómetro para medir con los ejes o los shafts de las máquinas. Para sí, ver cómo está. es correcto, es un micrómetro, fíjate ahora que lo dices, porque el vernier de interiores es cuando los picos van hacia... Sí, tienes razón, es un gauge de interiores. Entonces, ¿cuál es el secreto de la repetibilidad? David mide una vez con este mismo gauge y es esta misma pieza. Luego le digo, David, vuélvela a medir. No, voy a inventar un dato. Vamos a suponer que aquí dice, mide 6 pulgadas de diámetro. Estoy inventando, ¿eh? Entonces, David, la misma persona o operador, usa el mismo gauge, misma pieza. Pero en lugar de medirla nada más una vez, la mide varias veces. Yo continúo con el video, probablemente va a medir, nada más que ahí está midiendo en otra localización, en otra parte. Esto es para ver ese diámetro cómo va. Pero al final del día, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo David? Vean, está midiendo con el mismo gauge la misma parte. Claro, ahorita está en otra zona. O sea, tiene que medir la misma zona. Eso es la repetibilidad. La repetibilidad es el error de la medición cuando una persona usa el mismo gauge para medir la misma parte. Obviamente, esa misma parte tiene que hacerlo varias veces, o sea, medir varias veces. Esa es la repetibilidad. Le conoce como la consistencia del operador. O sea, ¿qué tan consistente es David para poder repetir la misma medida con el mismo gauge y la misma parte? Se le llama repetibilidad. ¿Qué tan consistente o qué tanto puede repetirme la medida? ¿Sí? Enrique, ahora dame chance, ahora ayúdame con reproducibilidad, por favor. ¿Qué es reproducibilidad? Reproducibilidad. Enrique, Variación perdón. sí. Variación en el promedio de las mediciones obtenidas cuando dos o más personas usan el mismo instrumento para medir las mismas partes. Entonces, fíjense bien, variación. La palabra variación nos lleva a error. En el promedio, aquí esto es lo importante, el promedio de las mediciones. O sea, aquí va a medir un rango, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, pero aquí va a medir un promedio de las mediciones obtenidas cuando dos o más personas, ¿sí? Aquí fíjense bien, dos o más personas usan el mismo gauge para medir la misma parte. Entonces, la reproducibilidad ya es diferente porque ya involucra dos o más operadores. Usan el mismo gauge, miden la misma parte. Pero ahora cuando haces el análisis del promedio. ¿Sí, Enrique? ¿Pregunta? Sí, entonces, por ejemplo, así con el ejemplo que está dando, se está haciendo el ejercicio durante el proceso. Eso estamos hablando de que nos va a dar pues nuestra primera gráfica, ¿no? Y entonces después esas materiales al terminar viene otro inspector calidad y ya sería sobre el producto final y ahí es donde vamos a hacer el análisis entre las dos, bueno, la suma de nuestros dos, de nuestra variabilidad.
¿refieres a la reproducibilidad? No, bueno, creo que más bien la pregunta va adelantándome un poco. O sea, aquí el operador se ve que lo está haciendo sobre el proceso, ¿no? La medición en el proceso. Pero ya después, Ujú. cuando él termina estas partes, estas flechas, se va a hacer otra medición que podría ser el de calidad, y ahí es cuando volvemos a nuestras gráficas que vamos a tener pues sí, que nos va a dar la varianza, ¿no? Sí, ya te entendí, el producto terminado. Ajá. Sí, Pero mira, al final del día, aquí está midiendo para ver cómo va, pero este no es el producto terminado. Entonces, si ya hablamos del producto terminado, puede ser esto, ya terminado de maquinar, ¿sí? Ese sería ya el producto terminado. Entonces, sí, es sobre ya cuando acaba el proceso, al menos esa parte del proceso, pero tiene que ir haciendo mediciones parciales, Enrique, ¿de acuerdo? Para ver cómo va. Haz de cuenta esto. ¿Te fijas? Esto ya es producto terminado. ¿Sí ves? sí, sí, sí. Entonces, es sobre ya el producto terminado donde haces el gauge Rier. ¿De acuerdo? Ya sería sobre el producto terminado. Ok, entonces fíjense bien, ¿cómo quedaría la reproducibilidad? Vamos a suponer que aquí ya está la pieza, ¿sí? Y entonces estamos hablando que cuando es la reproducibilidad, ya no nada más hablamos de un operador, hablamos de dos o más. Pues volviendo aquí al este producto, ¿sí? Esta persona está realizando una medición y luego vamos a suponer que este es el técnico, el auditor, qué sé yo. Entonces, él va a hacer misma pieza, mismo gauge, pero ahora se van a comparar el promedio de los dos. Claro, obviamente dos o más, ¿sí? Misma pieza, mismo gauge, pero ahora comparas el promedio de esas mediciones, pero entre operadores. Y ese es el concepto de la reproducibilidad. Pues, ¿qué hace la reproducibilidad? Compara el promedio entre dos o más operadores midiendo la misma pieza con el mismo gauge. Entonces, en uno mides la consistencia interna del operador, que pueden ser obviamente varios operadores, pero no los comparas entre sí. Y acá en la reproducibilidad no, mides la variación promedio de las mediciones entre operadores. Esa sería la diferencia entre la reproducibilidad y la repetibilidad. Aquí mides la consistencia interna del operador y aquí la variación promedio entre operadores. Y de ahí viene la palabra error, gauge o error de la repetibilidad y la reproducibilidad. Por último, bueno, como concepto, vamos a ver qué es la exactitud. La exactitud es la diferencia entre el promedio observado de las mediciones totales, o sea, de los operadores, y el promedio real. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a suponer que aquí David hizo su repetibilidad y luego llegó este Pedro y hizo lo mismo gauge, misma pieza y sacó la reproducibilidad. Pero tengo un valor verdadero o un valor real. El valor verdadero viene de un patrón, un máster, viene de un operador o certificado que me dice cuál es el valor real. Entonces vamos a suponer que aquí David y Pedro, en promedio,
ya haciendo todo su estudio, ¿sí? Ellos en promedio me dijeron que esta flecha mide 6 pulgadas, 6.6 pulgadas con una milésima en promedio. O media. 60001, o sea, 6 pulgadas con una milésima. Ya cuando midieron varias veces la misma pieza, con el mismo gauge, ¿sí? Ellos dos. Saco un promedio final, 6001. ¿Qué es la exactitud? O en este caso, ¿qué es la pérdida de exactitud? Si aquí el promedio observado entre ellos es 6 con una milésima, vamos a suponer que Aletia es la auditora, ella es la que mide muy bien, es la certificada, hace la medición en el laboratorio, etcétera, y me dice, ¿sabes qué? Esta flecha tiene un valor verdadero. Ese valor verdadero vale 5.998 de diámetro. Entonces, ¿cuánto vale la pérdida de exactitud? La pérdida de exactitud valdría 3 milésimas. Porque es entre 6001, que es el promedio observado de ellos, y 5998, hay un gap de 3 milésimas. A eso se le llama bias o sesgo. La pérdida de exactitud también se le conoce como bias en inglés, en español sesgo. El bias o el sesgo es la pérdida de exactitud. ¿Cuánto vale esa pérdida de exactitud? 3 milésimas. Porque ellos en promedio dijeron que la flecha medía 6 pulgadas con una milésima, en promedio, con varias lecturas para repetibilidad y luego las otras para reproducibilidad. Y luego cuando sacan un promedio total, mide 6, promedio ese vale calculado es 6 por una milésima. Pero, ¿verdad? Aletia dice, no, ¿sabes qué? Esta flecha tiene un valor verdadero. O sea, un valor que lo midió un experto. Y ese vale 5.998. Entonces hay un bias de 3 milésimas. O una pérdida de exactitud. Y ese es el concepto de la exactitud, que claro, obviamente, si se fijan en su material, cuando vamos más atrás, la exactitud se mide aparte. El R y R mide la precisión de la medición. Cuando ya metes a un valor referencia, a un valor verdadero, entonces calculas la exactitud. Obviamente todo esto lo vamos a hacer con el ejemplo de lo que hace militar. Ahorita estamos en el marco teórico. Entonces, una cosa es medir la precisión y otra cosa es medir la exactitud. Si lo llevamos a las campanas, que es lo que estamos acostumbrados a ver en Seis Sigma, entonces vamos a suponer que si este es el proceso, entonces esta es la campana del proceso. Entonces, ¿cuál es la campana del proceso más la medición? Es muy parecida. Esta se llama la variación total. Acuérdense, la variación total es el proceso más el error de la medición. Entonces, aquí ya está involucrada el proceso más la medición. Esta campana es la varianza total. Entonces, si se fijan, la varianza del proceso más la varianza del proceso comparada contra la varianza total es muy parecida. Quiere decir que el error de la medición es pequeño. Eso es bueno. Pero ahora vámonos a la exactitud. Entonces, en la exactitud, si esta varianza total, hagan de cuenta que hago un copy-paste de esta campana y me la llevo acá. Esta es la varianza total. Y esa varianza total me da un promedio.
Entonces, cuando yo ya comparo las mediciones de ellos contra un valor verdadero, resulta que el valor verdadero anda por acá, valor referencia. Y eso es malo. Porque ellos están diciendo que en promedio la pieza vale esto. Y el experto te dice, no, no vale eso, vale eso. O sea, que hay un bias o un sesgo, pérdida de exactitud. Entonces, esto es muy interesante porque quiere decir que puedes tener buena precisión, pero no necesariamente tienes buena exactitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día tú estás diciendo, ellos están diciendo que la flecha vale 6 con una milésima, con una buena precisión. O sea que el error de la medición es pequeño. Pero el valor referencia te dice que la pieza vale 5,998. O sea que tienes un bias de 3 milésimas. Eso es malo. 3 milésimas para conceptos de maquinados es un mundo de diferencia, ¿eh? No tanto en las cuestiones de, por ejemplo, los racks, la pailería, eso 3 milésimas no es nada. Pero en maquinados, 3 milésimas es un mundo. ¿Quién tiene procesos de maquinados? No sé qué. Si tú, Manuel, ¿quién más tiene procesos de maquinados? No, yo manejo puro material compuesto. Ah, ok. Tubos. Habría que ver ahí, Pedro, si tú tienes procesos de maquinados. Los maquinados son mucho más precisos, obviamente. Pero bueno, ese es el concepto. Entonces, bueno, pues como pueden ver, la exactitud también es importante. Que si no tenemos una buena exactitud, no importa que tengamos un R&R cercano a 0. Seríamos consistentemente mal. Esto obviamente todo lo vamos a mandar con los ejercicios, no se apuren. Ahora fíjense bien. Vamos a este slide. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un mal sistema de medición? A esto me voy a referir a tener una mala R&R, una mala precisión. Entonces, esta distribución que ven en el proceso, esta campana, ¿cómo se llamaría? Se llamaría la varianza total. Pero acuérdense que la varianza total es igual a la varianza del proceso o de las partes más la varianza del R&R, o sea, el error de la medición. Entonces, ¿cuál es el riesgo de liberar piezas de un producto terminado con un mal R&R? Un mal R&R quiere decir que este valor es alto, el R&R. Eso es malo, no tiende a ser. Entonces, supongamos que este es mi proceso y aquí yo estoy manufacturando partes. Fíjense bien cómo las partes que están pegadas a la media, esta sería mu, como las partes que están pegadas a la media o al más menos un sigma, inclusive a veces al más menos 2, habría que checarlo, no hay problema que tengan un R&R malón o malo. ¿Por qué? Porque las partes que están pegadas a la media, el error de la medición no afecta tanto porque pasa a la media y si están pegadas a la media, están alejadas de los límites. Bueno, en este caso están pegados al target, vamos a llamarlo. Entonces, quiere decir que las partes están alejadas del límite inferior y del límite superior, que están en verde. ¿Dónde viene el problema? En las partes marginales. En las partes marginales, como vamos a suponer que producción manufactura una pieza cercana al límite inferior. Si producción
porque su proceso tiene algo de variación y empieza a producir partes pegadas a los límites, aquí produjo una parte pegada al límite. Aunque está pegada al límite, es un producto bueno. Se le llama marginal bueno, porque está dentro del límite inferior. Entonces, es una marginal buena. Tú no le puedes decir a producción, oye, no maquines en esas zonas, o que tu proceso no arroje piezas en esa zona. No, pues producción te va a decir, oye, ¿por qué no? Pues para eso tengo una tolerancia. Entonces, producción, el mismo proceso arroja piezas pegadas al límite inferior, pero son buenas. Es una marginal buena. Lo que pasa si esta pieza marginal buena la mides mal. Si la mides mal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que tu RIR es alto. Entonces, la misma variación puede convertir a esta pieza que se llama marginal OK, la puede transformar en una marginal no conforme. Entonces, tú tienes la probabilidad de rechazar una pieza buena incorrectamente, porque esta pieza era una marginal buena, pero el error de la medición hizo que la misma medición la llevara por abajo del límite, o sea, acá. Entonces, estás rechazando una pieza buena de forma correcta. Perdón, de forma incorrecta. Una marginal buena la estás transformando en una marginal mala. Falso, negativo. El falso negativo es que tú estás rechazando algo que está bien. El negocio pierde. Ahora, ¿qué pasa al revés?